¡Yay! Bienvenidos a Desenfoques, diferentes perspectivas desde La psicología. y el cine. Yo soy Luz Enal Yo soy Quique Vázquez. y ya los teníamos mucho tiempo abandonados, discúlpenos, estuvimos recorriendo el mundo, muy pronto les vamos a traer material sobre todo lo que aprendimos en un mes viajando por diferentes culturas y sobre todo si nos encontramos con entornos más amigables y accesibles. Y en este contenido, por si alguien nos está viendo por primera vez, nos gusta analizar películas, documentales y series que tengan que ver sobre todo con el tema de discapacidad, neurodivergencias o temas de psicología. Y el día de hoy, Decidimos ¿qué hacerlo. calidad ¿Qué calidad de invitado? Sí, El jamón serrano de los invitados. me cae que sí. O sea, Y, no podíamos tener mejor invitado. y justo lo hicimos así porque mucha gente estuvo pidiendo que hiciéramos un análisis al respecto, pero yo me sentía muy raro de hacer el análisis de esto que vamos a comentar hoy y no se me ocurría mejor, no se me ocurría mejor, ya se fue. No se me ocurrió mejor persona para hacer este análisis que este carnal que además tengo el gusto de conocer de hace un buen Mira, rato. es tu amigo Es mi personal. amigo personal. No, es que lo conocí justo cuando empezaba a hacer stand-up y estas cosas, entonces. No, y además estuvo en la premier Estuvo en la premier del primer episodio de en Ojitos de Huevo. sí, Entonces sí. en el Cine Tonalá. Entonces, qué mejor que comentar esta serie que es Ojitos de Huevo con mi amigo personal, Javier Ibarreche. Entonces, ahí debe estar ahora. Si es que está. Ay, ¿te imaginas que fuera así una persona nada más se pone el nickname? Oh, ya llegué. Ay, qué bueno. Es que nada más de repente apareció tu nombre y fue como, podría ser cualquier persona, nada más se puso Javier Ibarreche y claro, es Javier Ibarreche. También ¿No? podría ser, bueno, ya descubrí que hay más de uno, entonces también podría ser, Sí, o claro. sea, vengo justo de ese descubrimiento, entonces bien podría ser alguno de mis doppelgangers o qué sé yo. Sí, ya ahorita no, estás como en un rollo muy interestelar, ¿no? De repente hay conexiones, que van más allá de lo físico. Sí, no estoy yo en un viaje, o sea, va a sonar mamadorcísimo, pero estoy como en una especie de viaje ahí cósmico de conexión familiar, o sea, no sé. ¿Estás, amigo? Todo bien, contento de estar acá. ¿Desde cuándo que teníamos pendiente esta charla, esta conversación sobre, pues, sobre ojitos de huevo, sobre tu trabajo, ahora sí que varios temas que toca la serie, entonces tenía ganas ya de hacer esto, muy contento de estar aquí por fin. No, y gracias por aceptar porque genuinamente me sentía muy extraño. Porque desenfoques es hacer como el análisis de series o películas o lo que sea que tenga que ver con discapacidad o con salud mental. Pero yo me sentía muy raro de analizar una serie en donde estuviera yo. O sea, se me hacía como un conflicto de intereses. Y si en el criterio de alguien confío para estas cosas es el tuyo, entonces gracias por aceptar. Eh, y pues bueno, un pequeño resumen de lo que es Ojitos de Huevo es el viaje de dos amigos que deciden dejar su hogar en la provincia de México para decidir irse a la capital a probar suerte como en el mundo de la comedia. La característica principal de esta serie o el plot twist es que estos dos amigos tienen discapacidad, uno tiene ceguera, el otro parálisis cerebral y es gay. O sea, para mí sí es importante mencionarlo porque fue también entre la gente que vio la serie un tema de conversación. Sí. Y pues la serie va de ver cómo estos dos amigos se las ingenian para poder lograr que Alexis pueda abrirse camino en el mundo de la comedia y ver un poco de la vida cotidiana de estos dos personajes. 8 capítulos de aproximadamente 20-25 minutos que te cuentan esta historia de estos dos amigos en general. Y para mí fue como un viaje bien interesante prestarle el cuerpo a alguien que no soy yo, pero sí soy yo. Entonces, eh, en general de eso va la serie, a menos que tú tengas algo que añadir a esta reseña
escueta y rara que acabo de hacer. Me parece una gran sinopsis de lo que va la serie, porque justo, suena como una premisa que ya hemos visto un montón de veces. O sea, dos personas, sean amigos, pareja, hermanos, lo que sea, que deciden emprender un viaje de su ciudad natal, que es pequeña, a una gran ciudad, a probar suerte en un medio complicado como lo es el de la comedia, como puede ser el teatro, como puede ser la música, como puede ser lo que sea. La gran particularidad acá es que siendo dos personajes con discapacidad, el mundo es completamente diferente. O sea, hay a mí la cosa que creo que de lo más como valioso, digamos, que ofrece la serie, tiene justamente que ver con esa perspectiva. Porque creo yo, o sea, yo soy fiel partidario de que en el drama, en la comedia, en cualquier historia que uno cuente, nunca es el qué, siempre es el cómo. O sea, todo tiene que ver con desde qué perspectiva estamos viendo esta historia. Entonces, en la historia de una pareja, desde la perspectiva de él, desde la perspectiva de ella, puede ser radicalmente diferente dependiendo de qué intención traía cada uno, dependiendo de cómo se encontraron. Según el enfoque que le damos a la historia, cambia completamente. En el momento que aquel enfoque, el punto de partida de la narración, son dos personas con discapacidad, ellos ven el mundo completamente diferente. O sea, lo que para otra persona sería simplemente mero trámite, como lo puede ser, por ejemplo, cruzar la calle, resulta que para dos personas, uno con parálisis cerebral y el otro con ceguera, es una puta odisea. O sea, resulta que el solo cruzar la calle, porque el entorno es tanto más complicado, como que propicia una situación que para otra persona sería mundana, pero para ellos representa drama. Entonces, el cómo me parece, o sea, por mucho que el qué sea la historia que ya hemos conocido, en el momento que el cómo es a través del ojo de la discapacidad, cambia radicalmente la historia y por eso creo yo resonó tanto con tanto público, porque se sintió como una historia nueva, a pesar de que era una historia que ya habíamos visto en ese sentido, el cómo lo cambia completamente. Y esto que dices es bien interesante porque algo que también noté es como esta sorpresa de, pues es que a pesar de que uno es ciego y otro tiene parálisis cerebral, pues hablan de cosas que todos sentimos y tiene que ver con esto que dices, que al final Sí, de cuentas es una historia que hemos visto miles de millones de veces, de miles de millones de formatos. Sí, 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 no para nada es el hilo negro, pero sí, esta perspectiva de la discapacidad también abrió un chorro de conversaciones, que eso también me parece interesante, que la gente empezó a conversar sobre, fíjate, no había pensado en que cruzar la calle puede ser genuinamente una odisea. claro. Entonces, sí, sí me parece interesante cómo desde esto que dices de agarramos algo que hemos visto mucho desde la perspectiva poco vista, o tú qué dirías de esta perspectiva, ¿crees que es algo muy visto, no visto, o que se ha intentado hacer otras veces? ¿Tú qué piensas al respecto? O sea, seguramente se habrá intentado desde otras formas, pero creo que, o sea, no sé, como que tiene una selección, una curaduría, digamos, de elementos muy específicos esta serie que creo que le juegan a favor. O sea, el hecho de que no solamente es desde el lente de la discapacidad, sino que los personajes, o sea, los actores que están interpretando a estos personajes sí viven con esa discapacidad, entonces están encarnando algo, bien me lo decías tú en algún momento, ¿no? Que era como una versión más exaltada de ti mismo, o sea, como que sí parte un poquito de ti, pero no del todo, pero digamos que sí hay una experiencia en común con el personaje que pues no la podría hacer una persona que simplemente está interpretando a alguien con discapacidad, no habiendo vivido con eso. El hecho de que ocurre también en Ciudad de México, que es una ciudad particularmente caótica, particularmente llamativa, o sea, es una, me lo dirás tú mejor, pero que es una ciudad, no sé cómo está el tema de la accesibilidad, por ejemplo, en la ciudad, no sé qué tan Sí. común es, por ejemplo, que existan como los mecanismos, digamos, que le permiten a una persona con ceguera, por ejemplo, cruzar la calle fácilmente o entrar a un lugar con relativa facilidad. El hecho de que es una comedia también, el hecho de que el personaje es un comediante, es decir, que está como acostumbrado a jugar con la burla, que está acostumbrado a jugar con recibir chistes, pero también hacerlos de regreso. Hay una bola de factores que creo que sí hacen que se sienta distinto, porque a lo mejor hemos visto historias que tienen que ver con, por ponerlo en un término muy general, inclusión, pero Ujú. a lo mejor desde los ojos del drama también es muy diferente, porque puede sentirse regañón, puede sentirse como aleccionador para el público, puede sentirse como un, miren qué importante es incluir a estas pobres personas, que es como, no necesariamente va por ahí. O sea, el hecho de que sea una comedia, creo yo, le pone como un velo, digamos, que permite tocar temas un poquito más ríspidos, porque pues nos estamos riendo de por medio, y entonces permite justamente que en lugar de que tengan conversaciones sobre lo difícil que es cruzar la calle, tienen conversaciones sobre qué pedo con la marihuana,
como la tendría cualquier otra persona en el mundo. Entonces, eso creo, esas particularidades creo yo, sí hacen que se sienta diferente. Yo por lo menos no, o sea, no tenía como otra serie presente que pienso, por ejemplo, lo creo que también lo hablé contigo en algún momento, la de División Palermo, ¿no? Que es como Sí. que es una cosa que juega también con la comedia y que juega con la discapacidad, pero distinta porque ahí hay varios personajes que son interpretados por personas que no tienen la discapacidad que están interpretando. Y está bien, fue a mí, o sea, División Palermo me parece una serie divertidísima. A Santi Korowski lo llegué a conocer también, es un tipazo y me parece una genialidad lo que hizo porque sí me de risa con con esa serie. Pero esta creo que es una apuesta que le trepa un poquito más a la parte del discurso puntualmente con la discapacidad. O sea, en ese sentido Sí. creo que sí se siente como una historia distinta, a pesar de nuevo de que es una historia que ya conocemos. Y tocaste un punto bien importante porque al momento de filmarla hubo que hacer varias pausas para decir en dónde estamos poniendo el humor, porque también lo que pasaba, al menos, bueno, personalmente es una preocupación, eh, me interesaba que el tema o el punto álgido del humor no fuera que uno está chueco y que el otro está ciego. Si bien de repente es un comic relief en algunos momentos, el humor No estoy de eh, acuerdo en eso. es un recurso que no se centra del todo en eso y no sé cómo ves tú como espectador y como persona que ha visto mucho cine en general, el uso de humor al respecto. Qué interesante eso. Creo que pienso sobre todo en él, me parece que es en el primer episodio que creo que pone como muy bien el ejemplo de como para dónde va el humor de la serie. Tienes este momento de Alexis de niño cuando la mamá insiste en ponerlo a jugar fútbol y lo Ajá. ponen de portero y entonces, o sea, ahí estamos jugando un poco, sí, con burlarnos, por decirlo de algún modo, con burlarnos de su ceguera, ¿no? Con que es portero y le tiran una bola lentísima y aún así no la ve y le meten gol y la gente se caga de la risa. Como que es un poco reírnos a expensas del personaje de Alexis. Pero luego hay una insistencia de por medio como de la mamá en este espíritu de no, él puede igual que todos, tírale bien y le meten un trancazo en o sea, como que hay, hay una respuesta, digamos, de parte de la víctima del chiste, digamos, que creo que como que le da la vuelta un poquito a la situación. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Si hicieran una serie donde están jugando con la discapacidad y quieren jugar con humor y en ningún momento se burlan de la discapacidad, pues tampoco es realista porque la realidad de las cosas es que la gente se ríe de la discapacidad. O sea, digamos, aunque implique dentro de la comedia un chiste fácil, aunque implique un pegar para abajo, por decirlo de algún modo, es una realidad. O sea, de nuevo, tú me lo dirás mejor, pero como que en el mundo de la comedia, pues va a ser muy fácil que la gente se ría de algo como que es tan notorio que está como tan a primera vista, ¿no? Valga la redundancia, con un personaje. Pero el hecho de que la serie, digamos, usa esos chistes que sabe que existen en la realidad, pero luego le suma otra capa de complejidad al darle la vuelta y al poner un personaje que, o sea, el propio Alexis, ¿no? Que como que asume el chiste y lo recibe y él mismo se ríe de su ceguera, pero después la situación como que va más allá. O sea, como que hay un poco el despejar el terreno con los chistes fáciles primero y después ya podemos pasar al humor un poquito más sofisticado. Pero sí lo hay, digamos, como que sí está esa primera capa de humor que siempre va a ser delicado. O sea, nada quita que esta serie ahorita, donde fue muy celebrada el año pasado, a lo mejor en un par de años resulta que cayeron en algo que dentro de un par de años ya descubrimos que es polémico, ¿no? Descubrimos que es peligroso y entonces revisitar la serie implica un por qué esto ya no es chistoso o por qué esto ya cae en algo complicado. Y también va a ser interesante que eso suceda, pero ¿Verdad? en algún momento se toma ese paso. Y qué interesante, no lo había pensado desde ese punto, pero sí, ahora que lo dices, pienso en cómo el humor que se maneja en la serie invita al espectador a tomar una postura enfrente de esto. O sea, que antes la discapacidad era como eso que le pasa a estos extraterrestres que viven en su Sí. propio mundo y que tal vez nunca me encuentre. Llega la serie, lo pone así, in your face, y Sí. cuando lo pone así de próximo, sí invita a la gente a pensar, ah, cámara, sí, sí es cierto, o sea, sí hago estos chistes, pero como existe esta respuesta de parte de los personajes, o sea, que no se quedan como, ah, qué cagado chiste y ya. O sea, no es un tuntún en tiempos de Tintán. Es como si a Tuntún le dieras el micrófono y le dieras chance de devolverle el trancazo a Tintán. Entonces,
Eh, Exactamente. entonces, justo, qué interesante pensar en cómo se pone una postura también dentro de la serie de decir, sí, existe este humor que siempre ha existido de hacer una especie de mofa de las discapacidades, pero ahora el micrófono lo tiene la persona para devolver. Y cómo también eso de alguna manera puede desnudar un poco la moral o la postura ética que tienen los espectadores frente al tema de la discapacidad en general. Como existe esta otredad lejana a la que metemos a las personas con discapacidad, cuando vemos que las personas con discapacidad nos damos cuenta de lo que estás diciendo, eh, sí cambia, pero si no lo había pensado de esa manera y qué interesante sería o será en el futuro volver a verla para ver qué pasó con la serie. Porque además algo que se me hizo muy fuerte personalmente es estar encarnando al personaje en una serie en donde el protagonista no se había visto nunca. Es decir, yo cada vez que me decían prepárate para la escena venía esta pinche presión a los hombros de y si la cago, y si digo algo de lo que me termino arrepintiendo en el futuro, y si así, una tormenta de preocupaciones, porque decía, güey, esto no se ha visto. Y mucha gente va a decir, ah, pues es que los chuecos sí son así, o es que los ciegos sí son así. O sea, esta generalización que de repente viene cuando ves una peli, una serie o lo que sea sobre cualquier tema de una comunidad en específico, corres el riesgo de que digan, ah, los migrantes sí son eso, o la gente LGBT sí son eso. Entonces, chale, ¿tú en ese sentido cómo ves o cómo sentiste la representación al menos de estos dos personajes al respecto de esto? Curioso, o sea, claro, yo fíjate, no había pensado tanto en esa parte, pero tienes un punto también, el cómo de pronto cuando una historia tiene que ver con una minoría, quien quiera que la protagonice se convierte como en un embajador, ¿no? De yo vengo aquí representando a todas las personas que formamos parte de esta comunidad. Y entonces, fácil caer en generalizaciones, o sea, Hollywood de pronto romantiza mucho estas cosas, ¿no? Como historias donde reivindica un poco a una comunidad que históricamente ha sido perseguida y entonces pone protagonistas que son muy nobles. Pero también caemos en la generalización de que entonces toda esta comunidad son siempre gente noble y es como hay gente detestable en el sector que tú quieras, ¿no? Entonces, porque tiene que ver un poquito más como con la individualidad. En ese sentido, creo que o sea, yo no sé qué tanto la serie me invita a una conclusión de pensar, ah, todos los ciegos son así, porque no creo que vaya por ahí. Creo que desde un lugar un poquito más generalizado como que me da un poco más bien la apertura de complejizar a la figura de un ciego en particular. O sea, como que más que pensar, porque yo no sé si con cualquier persona que tenga ceguera puedo reírme con la confianza con la que me puedo reír con Alexis, porque Alexis es particularmente, como rasposo de su humor. O sea, él como que tiene una cosa donde él se burla mucho de su discapacidad en su rutina de como comediante, pero también como que aprovecha eso como para burlarse de regreso y para contestar. O sea, digamos, es un comediante. A final de cuentas, sí está como en un territorio en el que está acostumbrado a jugar con la risa. Lo mismo tú, o sea, acostumbrado al escenario, acostumbrado a la comedia, como que es diferente que si yo me topo a una persona que es ciego, pero que no tiene nada que ver con el mundo de la comedia, pues yo no puedo simplemente llegar a hacerle chistes donde la palabra ver aparece. Ya viste que, bueno, no has visto, jaja. Y o sea, como que tampoco puedo permitirme esa. No sé qué tanto, eso más bien es como una curiosidad, no sé qué tanto hay gente que al ver esta serie dijo, ah, entonces con el ciego que yo conozco puedo llegar a pasarme de verga. O sea, entonces ya me enteré que puedo llegar a hacerle chistes. Ajá. O sea, como que ya me enteré que puedo llegar a hacerle bromas porque pues eso implica como, no, es que lo estoy tratando como trato a todo el mundo, cuando a lo mejor estoy como más bien volviendo como a enfatizar la discapacidad desde mi chiste, siendo, o sea, es un equilibrio, ¿no? Como que es una cosa de navegar esa línea en medio. Pero te digo, no sé qué tanto la serie hace una generalización desde ahí, lo que sí creo que invita es un poquito a complejizar al rol de estos personajes donde pues de pronto parecería que cuando una persona resulta que es ciego, pues entonces no tomamos en cuenta que también podemos tener como una conversación sobre sexo, sobre drogas, sobre arte, sobre... O sea,
lo ve desde una perspectiva diferente, ¿no? Porque pues precisamente lo ha vivido distinto. O sea, el tema de lo que me explicaba, que esto me parecía como muy fascinante, el tema de las expresiones faciales, ¿no? Que con Alexis hubo como un entrenamiento un poquito con contacto, en la cara, decirle, ah, pues esta expresión más o menos comunica esto, porque para propósito de estar en pantalla, pues tienes que comunicar ciertas emociones con tus gestos, y si nunca las has visto, pues es difícil recrearlas. Entonces, eso es una particularidad de Alexis que pues me hizo saber la serie y que yo no conocía. Pero sí, o sea, creo que la serie invita como a desmitificar el que el tema de la discapacidad es vivir en una especie como de burbuja. La burbuja es en la que vive uno, creo, que Ah, no, o sea, como que más bien hace notar que, el que estaba dentro de la burbuja soy yo, no la persona que vive con discapacidad. Él está en contacto con el mundo y lo conoce quizá un poquito más porque pues le ha tocado ver la parte que yo no. Entonces, creo que va más bien por ahí el tema. Pero qué interesante eso o sea, ver qué tanta gente como que ha hecho generalizaciones a partir de la serie, será interesante conocerlo también, que debe haberlos bastantes. Que ahorita escuchándote, de hecho sí fue algo que en algún momento platicamos Kike y que yo le decía, y entiendo que también es por una cuestión de economizar, pues al final son solo 8 capítulos de media hora, pero que sí le dije, me hubiera gustado ver un poquito eso con el rol con la pandilla, porque de pronto siento que aceptaron o asimilaron muy fácil sus condiciones, cuando una persona que a lo mejor no ha estado en contacto con gente con discapacidad, pues sí en un principio va a ser como más delicado o así. Y hay un momento en la serie, ¿no? En que ya todos están hablando de diversidad funcional, que además es un término muy nuevo. Y yo le decía, pues eso a mí me hizo un poco de ruido porque a lo mejor me hubiera gustado ver más el proceso de ustedes diciéndoles, no, güey, no me tienes que tratar como un cristalito, o yo también puedo hacer esto, o ellos haciendo comentarios, pues vamos a decirlo por alguna cosa, ignorantes, ¿no? Dentro de, pues nunca he tratado con un ciego y una persona con parálisis, que de nuevo, ¿no? Yo entendía como, pues sí, son solo 8 episodios, pero creo que hubiera estado también padre ver esto, porque sí es una realidad de que la gente todavía se acerca con ciertos miedos o prejuicios y ni siquiera desde un lugar hostil, ¿no? Pero que pasa al no convivir. No sé Claro. tú cómo viste estas interacciones entre la pandilla Fíjate, y no, ellos. no lo había pensado, pero ahorita que lo dices creo que tienes un punto. Que quizá, o sea, para fines de la construcción de la historia, brincamos un par de pasos y como que vamos directo al, bueno, ya se entendieron, ya hay empatía, ya... ¿Qué pasa en muchas historias, ¿no? Donde personajes que a lo mejor les tomaría un poquito más tiempo reconciliar ciertas ideas, en cosa de nada como que ya son amigos o ya se entendieron, ya comparten la experiencia del otro, porque la historia tiene que avanzar como con el recurso de que ya se entendieron los dos. Quizá, a lo mejor hay un poco sí, a lo mejor puede sentirse como un poco apresurado. Más bien, yo creo que vendría entonces la pregunta de, en la realidad, ¿cómo ocurre eso? O sea, porque, digamos, el proceso de una persona que no ha convivido con la discapacidad, de ir entendiendo poco a poco cómo es la vida para una persona que sí tiene discapacidad y de empatizar como con su perspectiva de las cosas, de entender qué cosas se le complican, que a mí no se me complican tanto, de entender que también que podemos tener como conversaciones sobre lo que sea, de que no lo tengo que tratar como si fuera de cristal, porque no es el caso, eso parte más bien de un prejuicio mío, como que son ideas que a lo mejor tardan años en irse derrumbando y se van derrumbando poco a poco conforme yo veo una cosa como la serie de Ojitos de Huevo, o conforme tengo conversaciones al respecto, conforme le quito a la parte tabú y entonces lo saco a un foro abierto, ¿no? Donde como que tenemos conversaciones e intercambios, pues eso, con apertura sobre el tema. Siento que eso ocurre poco a poco, entonces, para fines del drama, bien lo decías, o sea, la serie hubiera tenido que durar 37 episodios de 2 horas y media cada uno para que viéramos el proceso de años de cómo poco a poco los personajes van descomponiendo estas ideas, ¿no? Entonces, ahí sí que a lo mejor es un poco más apresurado, pero por otro lado creo que no sé qué tanto la misión de la serie sea dar esta como receta de, este es el recetario de cómo tienes que hacerle para romper tus ideas que tienes. Creo que más bien lo que hacen es un poco como exponer una realidad, ¿no? O sea, desde una perspectiva cómica y jugando además como con un poquito
no te digo fantasía, pero metiéndose con una situación ya como un poquito más disparatada, que está rico también eso, como que te dibuja esta realidad desde la visión de la comedia, para que ya cada quien encuentre yo me doy cuenta que el prejuicio que más tengo yo amarrado es este de acá, que tiene que ver con esta discapacidad o que tiene que ver con esta idea. Y lo vemos un poco a través de los ojos de la pandilla misma, de los otros personajes con los que conviven, ¿cómo se dice? Los protagonistas. Pero sí, o sea, al final, ¿qué tanto sienten, o sea, más bien como ¿cómo quiero decir esta pregunta? ¿Qué tanto sienten que la serie como que cargó con esta responsabilidad de ser, además de buscar ser una serie entretenida, ser como un estandarte o sea, como de somos la serie que está hablando de la discapacidad? O sea, se sentía como un peso particular de Sí. responsabilidad, con la serie de que cualquier otro estreno de una serie, la serie tiene que ser buena y ya. O sea, que es bastante chamba. Acá como que la serie tenía que ser buena y aparte comunicar una bola de discursos que como que tienen su peso propio, ¿no? ¿Se sentía eso? O sea, como que había un peso ahí de por medio. Ah, fíjate que eso es bien interesante porque fue cambiando. Cuando llego a la serie, porque además me hacen un casting y todo, llego a la serie y me hacen leer un par de capítulos que sí estaban muy, ¿cómo decirlo? Como muy ya se pasaban un poco de la raya. O sea, ya nos ponían en escenarios que no solo fueran controversiales por el tema de la discapacidad, sino controversiales del todo. Entonces, cuando llegué y lo vi, sí fue como, oigan, pero no se han puesto a pensar que esto no podría pasar. Era un poco como, por poner un ejemplo burdo, era como si Alexis corriera para cruzar una calle. Y era como oigan, no, esto no podría pasar. O sea, en el mundo en el que estamos, eso no podría pasar porque pues no sabe dónde está el cruce, no sabe si hay gente adelante, la gente usualmente no ayuda al respecto. O sea, como que empezamos a meter un poco de realidad en esas cosas. Y cuando empezaron esto te lo cuento como en cuestión de producción, sí dijeron, chale, no lo había pensado. Y en ese no lo había pensado, empezó a haber una preocupación de decir, tampoco voy a vender una idea que no es real. O sea, de que todas las personas con discapacidad van a encontrar el amor o van a encontrar trabajo o que es súper fácil para todos. No, no es cierto, porque la gente tiene sus prejuicios con respecto al tema de la discapacidad. Es un poco como cuando, por ponerte un ejemplo, cuando la gente habla de la sexualidad en el tema de la discapacidad, se asume que las personas con discapacidad tenemos las mismas oportunidades sociales y no es cierto. Porque en el momento en que ocupamos un lugar en algún lugar público, somos un tabú con patas. Entonces dependemos de que la persona que conviva con nosotros haya roto esos tabúes para que se acerque y hable. Porque de repente si yo me acerco y hablo, la gente es como, ay, este güey me está hablando y no sé cómo reaccionar. ¿Y qué le digo? ¿Y cómo le digo? ¿Y cuál es la forma correcta de...? Y en el tiempo de pensar todo eso, ya pasó la forma de interactuar. Entonces, sucedió que no queríamos, conforme pasó el tiempo, vender una idea equivocada de lo que podría ser también vivir, o sea, pasarnos de la raya con la fantasía, por decirlo así. Y en ese sentido, sí es que empezó a haber esta preocupación de, chale, en un futuro, sí podríamos estar cruzando rayas, no quisiéramos que se promoviera una idea equivocada como se ha venido promoviendo hasta el momento, no quisiéramos sobre todo pasar a esta línea de la condescendencia o que la serie fuera un pretexto sobre la condescendencia hacia las personas con discapacidad, que tampoco, ni porque éramos comediantes, ni porque ha sido algo que ni Alexis ni yo hemos vivido en la vida cotidiana. O sea, la condescendencia no ha participado o ha participado lo menos posible en nuestras vidas. Y para nosotros era importante mostrar eso también, que hay personas con discapacidad a las que la condescendencia les es un insulto o es un estorbo. Entonces, sí, o sea, como que muy al principio era,
mucho jugar con la ficción, mucho jugar con la fantasía, meterlo incluso en la onda de la sátira, tal vez, o ya en la farsa incluso, y ya que ahora sí que yo llegué un poco a cagarme en el pastel, de decir, espérense, o sea, sí está chido este relajo, pero dense cuenta que esto no es una realidad ni en el mundo de Alexis ni en el mío. Entonces, si vamos a jugar a esto, también probemos mostrar un poco más de realidad, porque al final de cuentas, desde el punto de vista del que yo entiendo la comedia es un absurdo y la denuncia del absurdo es lo que termina siendo chistoso, pues. Y en mi experiencia, el mundo de la discapacidad es tan poco visto y tan poco entendido dentro de nuestra vida cotidiana que la sola existencia de la discapacidad ya es un absurdo. Si lo mostramos como es, va a dar risa, porque es un mundo que no ha sido explorado o ha sido explorado muy poco, incluso, y ahora que lo dices, me parece un factor crucial, y ha sido poco explorado desde la comedia. Entonces, si usamos eso, seguramente da risa. Y entonces tenemos escenas como el de la cruzada de la calle, o cuando a Alexis se le olvida la cartera y nosotros ya bajamos no sé cuántos pisos, y cuando llegamos abajo Alexis me dice, güey, olvidé la cartera, puta madre, y otra vez a regresar. O sea, como esos momentos que son muy cotidianos, que son muy de la realidad, resultan chistosos, pues porque la realidad de las personas con discapacidad caen en el terreno de lo absurdo, y ahí está la comedia. No necesitamos crear un escenario súper fantasioso como para crear un absurdo lo suficientemente absurdo para que explote en la risa. ¿Tú querías decir algo ahorita? Ah, sí que, bueno, que a mí me pasaba mucho que las primeras veces que Kike estaba leyendo los borradores de los primeros guiones y eso, justo pasaba esto que mencionabas de que la comedia recaía mucho en sus condiciones y no en lo que pasa alrededor con eso. Entonces, Quique les decía, pues es que los chistes de ciegos y de chuequitos o de que no se puede mover, pues ya están como muy usados y no nos reímos de tal vez esto como una mamá de es cuestión de actitud, querer es poder y es pues no, pues al final estoy ciego, o sea, no, que eso es más bien burlarte de la persona que quiere invisibilizar que eso existe, ¿no? Y que nada más es buscar otra fórmula o cosas que nos pasan incluso a nosotros en el día a día. O sea, ahorita ayuda que Kike es más conocido, pero hay veces que vamos a restaurantes y me preguntan a mí como casi casi qué va a querer el niño, ¿no? O Ajá. sea, y que Puta, eso es... claro, que de repente es un como, no, pues es que él seguramente ni puede ver el menú, ni lo puede leer, ni puede como decidir por, o sea, asumir un montón de cosas que no tienen ni siquiera nada que ver con la experiencia de la discapacidad, que es como, o sea, dices, hay algo en mis piernas, pero mi estómago está bien, carnal, o sea, puedo yo pedirte mi comida, o sea, Claro. Sí, sí, sí. Sí, entonces, jugar más con eso. Y pues eso, ¿no? O sea, que al final como que como que también la producción un poco se vio, eh, se confrontó con el hecho de, neta, sí no sabemos de qué estamos hablando, y mejor preguntémosle a los que sí saben, que eran Alexis y yo, y en ese sentido sí estoy muy agradecido con la producción, de que en lugar de ponerse en este plan que de repente suele pasar, de es mi visión y no te voy a permitir que la modifiques, fue todo lo contrario, fue más una creación colectiva, un poco recargada en, pues sí, no sé cómo, o no he hablado, o no estoy tan versado en el tema de la discapacidad, pues dejemos que estos que la han vivido siempre nos guíen hacia dónde y cómo. Entonces, creo que al final eso fue un acierto, pues porque permitió que se hiciera este juego con la cotidianidad y que también permeó en la manera de presentar el producto y de hacer el producto, ¿no? Porque
Algo que me gustaría hablar y que nos decías antes de empezar a grabar es el uso de la audiodescripción dentro de la serie. Eso es un... A mí quizá creo que es mi recurso favorito de la serie, precisamente porque tiene que ver con lo que te decía al principio de la perspectiva, no tiene que ver con este asunto de desde dónde cuentas la historia, cambia completamente la historia, siempre es el cómo, nunca es el qué. Y el cómo en este caso, al agregarle la descripción de audio, te da una experiencia bien diferente porque, digamos que si eres una persona que no tiene ceguera y que puedes perfectamente ver la serie sin la descripción de audio, puedes tener como tres experiencias diferentes, que es ver la serie habiendo desactivado la descripción de audio, que es ver una serie como cualquier otra que verías, ocurren cosas en pantalla con los personajes y ya está. Ver la serie con la descripción de audio, donde te das cuenta que se le agrega toda otra capa a la narración, porque la descripción de audio no es una cuestión mecánica donde simplemente nos dice dos personas frente a una cámara en una cocina y uno frente a una cortina. O sea, no hay una como narración en frío, sino que el personaje opina y se mete con la situación. Y como que hay una actitud de por medio, hay un proceso de actuación, digamos, de voz, que como que, o sea, se convierte en un personaje más de la historia, a pesar de que es una especie como de narrador omnisciente, ¿no? Caso ejemplo, cuando los personajes están fumando y el güey como que también y habla como si estuvieran aguantando y tose y como, o sea, juega como parte de la narración. Y una tercera experiencia puede ser la de poner la serie, poner la descripción de audio y no verla y escuchar lo que está ocurriendo, como la estaría viendo, digamos, la serie alguien como el propio Alexis, que como que te da también otra experiencia porque entonces te das cuenta un poco de qué, o sea, cuánto dependo yo de lo que estoy viendo y qué pasa cuando no puedo verlo y cuando solamente imagino a partir de lo que estoy escuchando, ¿no? Cuando como que yo construyo en mi cabeza la imagen a partir de lo que oigo. Entonces, la parte de la descripción de audio creo que es el mayor asset que tiene la serie porque te revela un montón de cosas también sobre la perspectiva. Ya conocemos, digamos, la perspectiva un poco de los personajes a partir de lo que ocurre en el drama, o sea, dentro de la serie, dentro de la ficción ocurren cosas que nos ponen en el lugar de una persona con ceguera, por ejemplo, pero también desde el lado del público, también nos pone en ese lugar al tener este recurso. O sea, no solamente es lo que pasa dentro de la historia, sino también el cómo consumo esta historia también se ve afectado y se modifica dependiendo del tema de la discapacidad. Entonces, eso, o sea, eso creo que es una cosa como valiosísima y es una herramienta bien interesante que le pone a la serie, o sea, que le agrega a la serie a la hora de verla. Ahí tengo una pregunta. ¿Cómo fue el trabajo, digamos, con este actor que hace o sea, qué tanto estaba presente el hecho de que esta narración iba a existir a la hora de filmar una escena? Y tenía, o sea, ¿la contemplaban o es una cosa que se inserta aparte, así como en una tercera capa a la historia? Fue más como una tercera capa, porque teníamos muy claro, vamos, que durante la filmación se empezó a revelar en dónde sería más útil que apareciera el narrador, ¿no? Porque había muchos recursos visuales que los directores ponían y ellos tenían su toma y de repente Alexis decía como, ah, va, ¿no? Órale, pues, sí lo hago, pero no entiendo para qué sirve. Entonces, ahí, Xochitl, creo que fue Xochitl Ugarte, no, fue Oscar Flores y su directora, que no recuerdo el nombre ahora, pero ya vendrá. Cuando Oscar Flores y la directora ven la serie, empiezan a hacer una audiodescripción, pero como estamos acostumbrados a escuchar las audiodescripciones, ¿no? Y se sienta, y lo mira, y de repente Alexis decía, no, güey, es que es comedia, carnal. O sea, la serie es comedia y yo no estoy sintiendo, No me cuando das el escucho tono. tu audiodescripción, no estoy sintiendo lo que debería sentir si estoy viendo en una serie de comedia, ¿no? Estoy escuchando un robot ahí. Entonces, cuando empiezan a ver como ahora sí que los huecos visuales, que Alexis no entiende, pero Alexis llega con esta idea de, pero es comedia, y se tiene que sentir como comedia. Y además, no sé si fue a propósito o no, pero el hecho de que Oscar Flores haya sido el narrador, que es como la voz de uno en Chicos del Barrio,
eh, él ya tenía también como un manejo de la comedia al momento de narrar y al momento de meter diálogos. Y que cuando le dieron el banderazo de tú date, mano, y si sirve, sirvió, y si no sirve, que no sirva, se siente incluso que hay muchos chistes que van de iniciativa de Oscar, como esto de aguantar el aire cuando están hablando de fumar mota, ¿no? O hay otro momento en que me da mucha risa que aparece Killer, que es como el segundo en discordia con Azul. Y cuando aparece Killer, siempre le mienta a la madre el narrador, ¿no? Ahí viene este perro, ¿no? Pero justo se da esta libertad para decirle a la comunidad ciega o a la comunidad con ceguera, este es el enemigo, este nos tiene que caer mal, este es amigo, de este hay que hablar bonito. Entonces, cuando les dieron la libertad de que se sienta, esto no es de un robot, aquí el narrador sí tiene una postura al respecto, sí tiene una postura conforme lo que está pasando, se hace muy gozoso. A mí personalmente me encanta, no, me gusta mucho más la serie con la audiodescripción, porque justo creo que emocionalmente también te invita a afrontar la serie desde una postura muchísimo más relajada y muchísimo más juguetona. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que también al decidir que fuera una capa extra, le dio esta libertad a Oscar y a la dirección de decir, pues mira, el trabajo ya está hecho y ya nos dieron permiso de jugar, pues juguemos. Y creo que el resultado fue el que es. Sí, es una cosa, es eso, o sea, el que el narrador tenga una postura y que sea una postura que sea como tan juguetona, que directa, o sea, que rompe también un poquito la convención de lo que suele ser un narrador, que cuando juega desde un lugar como de omnisciente no opina, como que no se mete, acá sí, acá le vale madre, o sea, aquí esta es la historia de Alexis, entonces va a contarlo desde su perspectiva, quién me cae bien, quién me cae mal, eh, y que eso de nuevo también como que ayuda a romper un poco este tabú como de la solemnidad que suele existir alrededor de la discapacidad, que es un tema serio, que es un tema que, o sea, sí, pero también puede ser motor de la comedia y también podemos jugar desde la ceguera con lo que da risa, o sea, el hecho de que bajen de las escaleras y se acuerden que se les olvidó la cartera y tienen que volver a subir, está cagado, o sea, eso es una situación que desde donde está chistosa esa situación. ¿No? Y no hay que meterle ningún factor de fantasía, no hay que meterle nada, por sí sola ya es chistosa por las condiciones que la conforman. Reconocer que eso puede ser chistoso es parte de romper ese tabú. Este narrador creo que también ayuda a esa parte del discurso, me parece una pieza muy valiosa, muy valiosa de la serie. Y que indirectamente también es una forma de protesta, de decir, las audiodescripciones tendrían que ser así, o sea, tendrían que participar emocionalmente. Si estás viendo un thriller psicológico, si estás viendo un De noir, si acción. estás viendo acción, el narrador tendría que transmitir la emoción que se supone estás tratando de transmitir con las imágenes. Claro, que es chistoso que, o sea, eso, también como que ayuda un poco a reforzar la idea de la audiodescripción podría ser vista como una especie de, o sea, yo la podría fácilmente ver como un estorbo, que es como, verga, estoy viendo esta serie y de repente tengo que tragarme este narrador que me rompe el ritmo, que me corta la situación. Pues si está mal narrada, pues sí. Pero si el narrador está participando del tono de la historia y si está como contribuyendo sus propios chistes, no se convierte en un estorbo, todo lo contrario, se convierte como en un potenciador de la historia y es esta serie en particular, o sea, verla así solita está divertido, pero verla con la descripción de audio es tanto más chistoso porque el narrador le suma sus propios Sí. chistes. Entonces, tendría que ser esa parte, ¿no? Como una ganancia. O sea, en este caso es como, o sea, sí, no sé, como que no es ajá, no es un escalón que me está estorbando, es un escalón que nos está elevando a todos, ¿no? O sea, como que es un poco más esa perspectiva. Y también es, o sea, es bien interesante porque yo ahí sí no conozco otra serie que tenga descripción de audio como esta. O sea, que participe de esa forma de ese recurso. Ahí sí no conozco una sola. Sí, no. Y sabes qué también luego pasa, que hay cosas que piensas que son exclusivamente para la, o sea, por ejemplo, una audiodescripción, dices, claro, es para la gente con ceguera y ya, pero yo me pongo a pensar cuánta gente con alguna neurodivergencia, por ejemplo,
simplemente como TDA, a lo mejor esta audiodescripción le ayuda a captar mejor la historia simplemente por el hecho de estar más estimulado. O sea, que también creo que ayuda a romper ese estigma que tenemos de, claro, esto está hecho para y no como, pues un barandal a mí también me va a servir si estoy cansado, ¿no? No es solamente para quien a fuerzas necesita un apoyo, que creo que eso también fue lo que ayudó la audiodescripción. Pues Así. ponerte a ver la serie mientras lavas los platos, ¿sabes? O sea, como que también te ayuda que de repente si estás en medio de otra tarea, igual ponla y la puedes ver y la puedes entender y lo que no estés viendo te lo cuenta el narrador. Entonces, o sea, está, exacto, o sea, creo que la imagen del barandal es esa, o sea, está para que no te caigas, pero está para recargarte si estás cansado, hay quien lo necesita y hay a quien le puede funcionar aunque no lo necesite. O sea, es una herramienta que ahí está. Y que si está bonito y que si ayuda, o sea, para nada estorba, todo lo contrario. ¿Y cómo viste tú el manejo de los protas? O sea, en esta historia que, como dijimos al principio, ha sido contada miles de veces, ¿cómo ves el manejo del conflicto? Y te lo pregunto porque justo para mí era bien importante que el foco de la serie no fuera pobre ciego, pobre chueco, a ver qué pasa, ¿no? Sino que totalmente el conflicto fuera por otro lado, entre estos dos. Desde tu experiencia, ¿cómo viste este conflicto? ¿Qué te pareció el manejo de los de incluso este coprota que plantea la serie? Ahí creo que ¿cómo decirlo? Ahí me parece que la construcción, digamos, del conflicto y de la historia que siguen tu personaje y el de Alexis, está buenísimo justamente que el enfoque no es pobrecito muchacho con discapacidad, sino que tiene más que ver con es un conflicto humano, es un conflicto que le podría Mm. ocurrir, o sea, que tiene que ver con una búsqueda profesional, que tiene que ver con un pedo amoroso, que tiene que ver con temas económicos, o sea, son problemas que puede vivir cualquier persona independientemente de si tienen o no de si viven o no con una discapacidad. Que ese es el approach, me parece que está muy bueno también porque, de nuevo, refuerza un poco la parte de romper estos mitos de que la vida de una persona con discapacidad se centra 100% en su discapacidad, que es como no, o sea, si estoy en un entorno que no es discapacitante, pues puedo simplemente convivir con la realidad como cualquiera convive y más bien concentrarme en los conflictos que apremian a uno, ¿no? O sea, como que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver con cualquier cosa. Creo al mismo tiempo que la serie, digamos, siendo, o sea, un poco víctima de su propio éxito, creo que siendo como tan potente la parte que sí tiene que ver con la discapacidad, la parte de burlarnos de la discapacidad, pero al mismo tiempo burlarnos junto con ella, ponerle el ojo en situaciones cotidianas que no sabíamos que eran complicadas a partir de una discapacidad, el lenguaje que hay de por medio, el que el narrador participa con. Siento que es tan potente esa parte de la serie que no es que el conflicto dramático pase a un segundo plano, pero un poco son dos cosas a la vez. O sea, como que siento que terminas de ver la serie y te quedas con una bola de lecciones y de conversaciones bien valiosas en torno a qué interesante este tabú que se me rompió sobre la discapacidad, qué curiosa esta observación que hacen sobre este tema. Siento que la discusión, tan así que llevamos un rato hablando de eso, no tanto hablando de la historia propia de los personajes, ¿no? O sea, que es donde creo que la serie, o sea, es una buena serie. Está bien construido el conflicto, está bien construida la historia, pero la capa, digamos, del discurso es tan rica y tan compleja, no me están dando una moraleja, no me están regañando, sino que me están mostrando una realidad desde un lugar tan rico que termina eso ganando protagonismo por encima del drama particular de los personajes. Que ahí es donde creo que va a ser interesante, porque la segunda temporada sí no tengo idea de qué va, o sea, no he tenido adelantos, no, nada. Va a ser interesante ver justamente que se introduzcan un poquito más en esa parte, ¿no? O sea, como ya habiendo sentado las bases de una conversación, ya teniendo ciertos referentes en común y ya habiendo roto ciertos tabús, entrarle ahora sí más de lleno a un drama, independientemente o sea, un drama en el que la discapacidad es uno de tantos personajes que participan, ¿no?
Eso creo que va a ser interesante de la segunda, pero sí, con respecto a la primera, creo que es bueno, pero creo que pierde protagonismo al lado de la parte discursiva, que me parece valiosísima, porque ahí sí creo que la serie es pionera. Sí, totalmente de acuerdo. No, y nos ha pasado, ¿no? Cuando la conversamos, sí, las conversaciones están centradas en esto que decías del discurso, yo no había visto, pero no tanto como la escena de tal me movió, o sea, no. Pues para ir cerrando, si quieres, que además de este dramón, o sea, que en el buen sentido, pues, que la trama se recargue un poco más en los conflictos y empezar a conocer más a los personajes más allá de la discapacidad, ¿qué, qué esperarías o qué te gustaría ver de esta segunda temporada? Porque se estrena ya, o si no es que ya se estrenó cuando publiquemos esto. Correcto. A mí creo que me parecería bien interesante porque creo que además es una conversación que es tabú independientemente de la discapacidad. Me gustaría ver más algo que ya se plantea un poco en la primera, pero que estaría interesante profundizar más, lo que tiene que ver con el sexo. Porque creo que ese tema, de nuevo, por sí solo es tabú. En el contexto de la discapacidad es un tabú gigantesco. Entonces, un poco aprovechando, digamos, que ya están abordándolo desde un lugar que no es sencillo o desde un lugar que no es habitual abordarlo, para ya de plano como irse de lleno y pues eso, como, o sea, jugar un poco con romper ese tabú, pero con tener conversaciones que también nos abran un poco como la perspectiva a conocer lo que decías hace ratito, ¿no? Como de la gente asume que el entorno social o la oportunidad social es la misma y pues no, porque de pronto la presencia de alguien con discapacidad en un entorno, en una situación de ligues varios, resulta que cuando la gente tiene un prejuicio de por medio, pues es una presencia que como que inquieta. Cuando que una vez que rompes ese prejuicio ya se puede tener una conversación, pero para romperlo tienen que pasar un montón de cosas. Sería bien interesante ver eso. A mí me interesaría mucho como profundizar un poco sobre esa parte porque pues creo que está interesante también. O sea, creo que el sexo me parece que es algo que humaniza y es algo que creo que en el momento que reconoces como también el apetito sexual y los deseos sexuales y como las orientación, filias, inquietudes, lo que tú quieras de un personaje, en ese momento como que se acerca un poquito más a ti. O sea, como que te das cuenta de, es un ser humano que también siente estas pasiones, ¿no? Entonces, eso creo que como que nos pone, me acuerdo mucho en ¿cómo se dice? En este libro de Casi el Paraíso, que hace poco salió una película al respecto, pero que había un personaje por ahí que cuando le está como instruyendo a otro sobre cómo ser un buen estafador y cómo entrar como en temas de bienes de la nada, pero para entrar a la alta sociedad, le decía por ahí una lección que era como a la hora de coger y a la hora de cagar, los seres humanos somos iguales. En todos los demás rubros de la vida, como que hay clases sociales de por medio. En la comida hay clases sociales, en a dónde voy a entretenerme hay clases sociales. Pero decía, a la hora de coger, a la hora de cagar, como que somos un poco lo mismo, hablando de que son como actividades tan básicas de lo humano que ahí como que el terreno un poco se iguala. Interesante que esto viene obviamente desde la perspectiva de alguien que quizá no ha convivido con la discapacidad. Porque a lo mejor resulta que sí que es diferente para una persona que vive con discapacidad el tema que tiene. Ay, creo que los perdí otra vez. Ahí Eh, está. aquí andamos. Aquí. Como que puede ser interesante también ver cómo resulta que la realidad puede ser un poquito diferente para una persona con discapacidad, pero ver esa diferencia, pero reconocer que la pasión de la que sale o el motor de donde sale es el mismo que el mío, creo que refuerza también un poco esta idea pues de romper estos tabús que hay de por medio. O sea, reconocer la diferencia práctica de la realidad, reconociendo al mismo tiempo como la similitud esencial que hay entre personas. Creo yo que el sexo es como un buen vínculo para eso y pues sería interesante ver más sobre eso en la segunda temporada. Ya veré si se me cumple mi deseo o si me espero a la tercera. No lo sé. Sí, sobre todo que sabes que en la comunidad disca sí se da mucho la fetichización. O, por ejemplo, o sea, si es algo que gusta hablar de de esos temas, Sí. estaría muy interesante. No sé tú qué opinas. Sí, ya, es que hay todo un mundo ahí, o sea, ya te contaremos, pero hay comunidades en redes de
oiga, ¿no conocen a alguien que no tenga una pierna? O sea, así. Que esté postrado. O que esté postrado y que yo le tenga que hacer todo. O sea, sí hay un rollo ahí bien curioso. Ya te contaremos cómo está ese Sí, rollo, sí, pero sí. pues No, ya. es un mundo. Y que de Ujú. nuevo, Sí. desde un lugar de consentimiento, qué rico. O sea, si se encuentran dos personas que resulta, oye, yo no me puedo mover, ¿eso te gusta? Sí, amazing, increíble. O sea, sí. Bueno, pues no sé, algo más que quieras decir de la serie antes de cerrar esta conversación. Qué rica conversación, manito. Gracias Al por contrario, estar. güey, no, pues un poco eso. O sea, creo que me parece que la tarea de la serie no era para nada sencilla en el sentido de tenía que ser una serie divertida, tenía que ser chistosa y además tenía que sostener un discurso complejo. Y creo que las tres cosas las logra muy, muy bien. Merecido el éxito que tuvo la serie y la respuesta que tuvo y el que fuera tan vista. Entonces, nada, ya veremos hacia dónde se mueve. Netflix tiene un historial peculiar también con que sus segundas temporadas luego son muy chidas, luego la tercera es donde como que medio tropiezan, pero si hay creadores inteligentes de por medio, que en este caso creo que los hay, eh, puede sostenerse una cosa que nada, creo que puede dejar un legado interesante y sobre todo le celebro la conversación que inició porque no sé, o sea, siento que las discusiones sobre discapacidad no me eran del todo ajenas, pero siento que la serie es un gran pretexto como para de verdad abrirlas y de verdad perderle un poco el miedo al tabú, sobre todo de la conversación. O sea, al final se trata de eso, se trata de hablar lo que acabamos de hacer ahorita, se trata nada más como de sentarse y hablar las cosas y a partir de ahí sale lo que tenga que salir, pero nada, gran chama, güey. O sea, felicidades por eso. Me acuerdo que te vi en el estreno y te vi muy contento con la recepción y con la chamba y con todo. Entonces eso, pues, qué rico. Sí, sí, la verdad es que estoy muy agradecido con el proyecto porque más allá de que me haya impulsado de alguna forma, creo que la conversación que abrió justo y la oportunidad que abrió también de perder el miedo de estos temas es muy valioso. Entonces, que ojalá que esta serie también sea pretexto para que los creadores, los guionistas, los productores, los directores se animen como a mostrar historias que hablen de la discapacidad directamente o que inviten a personas con discapacidad a formar parte de esto porque hay un chorro de historias y un chorro de perspectivas que vale la pena mirar pues espero que a partir de esta serie se abra más, porque pues historias hay un montón, y ya vimos que la perspectiva de la discapacidad puede ser interesante, al menos. Y pues nada. Sí, y Netflix ya vio que puede ser rentable, entonces también, que eso no es, Que tampoco es un factor a descuidar. sí, Ya vimos que vende también, entonces mira, que se aproveche eso. sí. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Algo que quieras anunciar? No sé en qué andas o... Pues ahorita estoy un poco como digo, medio les contaba tantito fuera de la grabación, estoy como en esta búsqueda personal de familia, por ahí, o sea, quizá quien esté escuchando esto habrá visto como estos videos que he hecho sobre lo de mi familia, bueno, familia, posible familia, que estoy como conectando aquí, que hacían cine en España y qué sé yo, pero más allá de eso ahorita estoy como, pues con mi proyecto personal, digamos, de creación de contenido. Están mis diferentes canales donde hago contenido, diferentes tipos de contenido para TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y demás. Y estoy trabajando mucho con mi marca de mezcal, con Mezcal Destreza, que estamos igual haciendo como cosillas interesantes con ese mezcal, sumándonos con diferentes proyectos, iniciativas y cosas a partir del mezcal. Pero sobre todo aquí, pues, beban mezcal. O sea, ese es el mensaje que les quiero dejar. Y si beben mezcal, que sea Destreza. Y no, estoy muy contento también con esa chamba. Era otro como sueño que tenía yo como en mi lista de, pues, ahora sí que como de ser de empresario y de ser como dueño de algo que yo atesorara y pues genuinamente, o sea, voy a sonar como un alcohólico, pero amo el mezcal. O sea, sí es una cosa que quiero mucho el proceso, el cómo se hace, lo que sabe, lo que significa. Entonces estoy muy contento con este proyecto y pues nada, ahí ando, se vende en línea, en mis redes está por todos lados también ahí la presentación
esencia de mezcal destreza, por si les interesa probar particularmente la Cosa Rosa, que es un albur fantástico y un producto delicioso. Ahí está disponible para que se asomen a mis redes a comprarlo, y pues eso básicamente. Gracias a ustedes por la invitación también a este cotorreo. Sabrosa conversación, pues sé que se repita para cuando salga la segunda y la hayamos visto, ahí a ver qué discutimos. Vale, me encanta la idea. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo. Ya saben, esto es Desenfoques, diferentes perspectivas. Desde la psicología Y el cine. Bye.